Hola estimados, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema eh, capacitores en corriente alterna, de los efectos que producen en un circuito eléctrico de corriente alterna. Bueno, podemos ver algunas imágenes que representan capacitores, ¿sí? Eh, los de abajo son capacitores que se utilizan generalmente en electrónica, ¿sí? En circuitos electrónicos de corriente continua. Y acá vemos un tablerito con los capacitores que se ven en su interior, que es un tablero seguramente para corregir el factor de potencia, ¿sí? Que es una de las cosas de las aplicaciones que le vamos a dar a los capacitores en circuitos en redes de corriente alterna. Bueno, ¿qué vamos a estudiar? El efecto de la frecuencia, la relación entre la tensión y la intensidad, la reactancia capacitiva, la potencia y los diagramas. Bueno, extraje del libro que está subido una introducción para leerla y después poder ampliar en las siguientes filminas. La capacidad o capacitancia de un circuito eléctrico o elemento de circuito sirve para retardar una variación en la tensión que se aplica entre sus bornes. Ese retardo es causado por la absorción o cesión de energía y está asociado con la variación en la carga de electricidad. Un circuito capacitivo puro es aquel cuya resistencia óhmica es cero, capacitancia pura. Por las leyes de campo eléctrico sabemos que la tensión entre las placas de un condensador es proporcional a la carga almacenada y que la relación Q sobre U es la capacidad. Es decir, es lo que vamos a ampliar a continuación, y cabe destacar que lo que quiero que entiendan bien es que en un circuito de corriente alterna la capacidad produce dos efectos. El primero, asociado con ese retardo que comentamos recién, es el desfasaje que se produce entre tensión y corriente, ¿sí? Si nosotros aplicamos una tensión de corriente alterna, vamos a tener, si conectamos un capacitor, una corriente también alterna, pero desfasada en 90 grados con respecto a la anterior. Y ese desfasaje en 90 grados es adelantando a la corriente, ¿sí? En cambio, cuando estudiamos inductores, el desfasaje de 90 grados que se producía es atrasando a la tensión aplicada. Como segundo punto importante es que el efecto de la frecuencia causa introduce la magnitud eléctrica reactancia inductiva, XC, ¿sí? Que vamos a ver de qué depende, de qué parámetros, de qué magnitudes eléctricas depende. Capacitancia. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, podemos tomar el ejemplo de tener un circuito y en ese circuito decir lo siguiente, expresar lo siguiente. Recordemos que en el conductor circulan cargas eléctricas que son Coulomb, ¿sí? Se denominan las cargas en Coulomb, recordemos. Si nosotros realizamos una pequeña interferencia en ese circuito y construimos lo que se ve en la imagen, con dos placas metálicas que podrían ser capaces ¿cómo es que se llama? De conducir cargas Q, y esas dos placas separarlas en una distancia D, en un dieléctrico que podría ser aire o algún material aislante. ¿Qué va a suceder?
Entonces, va a dejar de circular, van a dejar de circular cargas por el circuito. Sí, lo vamos a interrumpir, pero lo que va a suceder es que esas dos placas se van a comenzar a llenar de carga, ¿sí? De un lado de las placas van a ser positivas y del otro lado las cargas van a ser negativas, ¿sí? Es como para dar una convención. Cargas positivas y cargas negativas. Esas cargas positivas y negativas van a generar un campo, van a crear un campo eléctrico entre las dos placas, ¿sí? Entonces ese campo eléctrico creado a partir de las cargas distribuidas en la placa, ¿sí? Y separadas por la distancia d. Entonces hay una relación que es la capacitancia que describe a la cantidad de cargas en las placas dividido la tensión aplicada entre las placas. En este caso, que va a ser la misma que la tensión aplicada al circuito entre las placas que se les ha llamado A y B, ¿sí? Entonces, vemos que esa relación es equivalente, o esa capacitancia es equivalente a la otra parte de la ecuación, que podría ser una ecuación de diseño, y depende exclusivamente de las características constructivas del capacitor. Esto es el epsilon sub 0, que es el dieléctrico que hay entre las dos placas, ¿sí? Dependiendo del material que hay, vamos a obtener un valor de capacidad. Bueno, a su vez es directamente proporcional al área. Mientras más grande es el área, va a aumentar la cantidad de carga que yo puedo obtener, o sea que la capacitancia va a aumentar, e inversamente proporcional a la distancia que separa ambas placas, ¿sí? Mientras la distancia es mayor, la capacitancia va a ser menor, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que esta magnitud es la capacitancia y se mide en faradios. Otra forma de expresar la ecuación es un coulomb-volt. Justamente un coulomb-volt representa un faradio. En los capacitores ustedes van a ver que van a encontrar el microfaradio, ¿sí? El microfaradio es una unidad con un múltiplo más menor al faradio, ¿sí? Ya que bueno, un faradio representa una capacidad bastante grande. Les voy a dejar un ejemplo subido para que puedan acompañar lo que estoy explicando con el libro y con el ejemplo, como para que se den una idea cuál es el tamaño de un capacitor de un faradio, ¿sí? Es un ejemplo bastante práctico para que entiendan las dimensiones de un faradio. Circuito capacitivo puro, vemos algunas imágenes de la simbología, ¿sí? La magnitud eléctrica es la capacitancia, la unidad es el faradio y el símbolo son los que vemos a continuación. Condensador polarizado, hay algunos condensadores que se construyen y tienen polaridad. Condensador electrolítico y el condensador normal, esos son los símbolos. Algunas de las aplicaciones que podemos ver son en circuitos temporizadores, en filtros, en circuitos de radio y televisión, fuentes de alimentación, para arranque de motores y para compensación del factor de potencia, que los dos últimos ítems son los que nosotros vamos a trabajar con un poco más de detalle. Por otro lado, vamos a pasar a explicar los esquemas y diagramas. Entonces tenemos el circuito eléctrico que se observa a la izquierda de la imagen, aplicando una tensión alterna y colocando un capacitor. Vamos a ver que al cerrar el circuito circula una corriente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede?
Sucede que a la tensión aplicada a UC, ¿sí?, con frecuencia de la red y con ecuación cartesiana representada por la que se observa ahí, U máximo por seno de omega t, ecuación que ya hemos estado viendo en la práctica. ¿Qué sucede? Al cerrarse el circuito aparece esta corriente IC, corriente que circula por el capacitor y por el circuito, ¿sí?, y vemos que no está en fase. Bueno, eso es el efecto que produce un capacitor en corriente alterna, un desfasaje con la tensión aplicada, y ese desfasaje es fijémonos el ángulo, el argumento es más pi sobre 2. ¿Por qué el más pi? Porque está a 90 grados adelantado de la tensión aplicada, ¿sí? Fijémonos que la corriente ahora es un valor de corriente máxima por el seno de omega t más pi sobre 2. Entonces, de esta forma es como se comporta la corriente y la tensión en un circuito capacitivo puro, o sea, donde no hay presencia de resistencias ni de inductores o inductancias. Otra cosa que podemos observar es el circuito, el gráfico del medio, que representa la tensión, el diagrama fasorial, la tensión, ¿sí?, en el eje de las X, y adelantado, o sea, si esto gira con pulsación omega en sentido antihorario, vamos a ver que primero se observa el fasor de la corriente IC y posteriormente se observa el fasor de la tensión. Y así conviven en el tiempo ambas ondas, ¿sí? Bueno, circuito capacitivo puro. Algunas de las ecuaciones las agrandamos, las de recién. La tensión aplicada es U máximo por seno de omega t más psi. Recordemos que psi es el ángulo inicial de fase. Podría ser 0, ¿sí? Ese es el ángulo donde nosotros queremos hacer el estudio. Posteriormente tenemos que la corriente del circuito es I máximo por seno de omega t más psi más pi sobre 2. Y ese más pi sobre 2 es lo que nosotros decimos que genera el fenómeno del capacitor aplicado al circuito de corriente alterna, que es un adelanto con respecto a la tensión de 90 grados. Entonces eso es lo que nos dice el pi sobre 2, el más pi sobre 2. Si fuera un menos es un retraso, pero eso sucede con los inductores. Efecto de la frecuencia, este es el segundo fenómeno. Al aplicar este capacitor a un circuito de corriente alterna, vamos a ver que se produce y aparece la siguiente magnitud, que es bastante importante, por eso lo he remarcado, y es que la reactancia capacitiva se relaciona con la tensión y la corriente de la siguiente forma: X es igual a U sobre I. Análogamente podemos escribir que la reactancia capacitiva es 1 dividido omega por C, donde omega es la pulsación. Recordemos que 2 por pi por F es esa pulsación, donde la frecuencia de la red, si estamos acá en la Argentina, va a ser 50 Hz, y C es la característica constructiva del capacitor, ¿sí? Entonces, ¿qué relación guardamos con y analogía hacemos con una resistencia? Bueno, la resistencia, recordemos que se relaciona de la misma forma mediante la ley de Ohm con la tensión y la corriente. Pero recordemos que la resistencia dependía únicamente de los valores constructivos. O sea, recuerden el ρ por L sobre S, ¿sí? Bueno, acá no depende la reactancia de los valores constructivos únicamente, que serían C, serían los valores del capacitor. También depende de la frecuencia. O sea que la frecuencia hace aumentar o disminuir a esta, digamos, resistencia o a esta
reactancia, capacitima, ¿sí? Entonces, si tenemos un capacitor construido con tales materiales, va a tener un valor C, y a su vez lo va a afectar el valor de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, vamos a ver que la capacidad también disminuye, y si la frecuencia disminuye, la capacidad aumenta, inversamente proporcional. Análogamente, para el inductor, la XL era 2pi por F por L, pero todo en el numerador, ¿sí? Bueno, tenemos para ver y evaluar un poco la potencia. Tenemos la tensión con la ecuación ya vista, la corriente con la ecuación también observada, y por otro lado tenemos la potencia. Recordemos que la potencia es el producto entre la tensión y la corriente. Entonces no hacemos otra cosa que reemplazar ambas ecuaciones cartesianas en la ecuación de potencia, y vamos a obtener la siguiente ecuación: U máximo por I máximo por el seno de omega t por seno de omega t más pi sobre 2. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es reemplazar la potencia. Si observamos, si queremos graficar y darle valores en el tiempo a esa potencia, vamos a obtener la siguiente gráfica, donde la tensión vemos que se ve como en un blanco. No ha salido bien por la impresión, pero se ve la potencia que es QC, que es la potencia reactiva capacitiva, ¿sí? Y se mide en volt-ampere reactivos. Acordémonos que en un circuito de corriente alterna vamos a tener, si tenemos una resistencia, un circuito resistivo, la potencia asociada se mide en watts, ¿sí? Y para un circuito inductivo la potencia asociada se mide en volt-ampere reactivos, y para un circuito capacitivo se mide en volt-ampere reactivos, ¿sí? Para el circuito inductivo es QC para el capacitor y QL para el inductor. Y el fenómeno que se produce es el siguiente. Vamos a ver la potencia distribuida como la vemos. Si nosotros analizamos el caso de el caso resistivo, veíamos que si se animan a repasar la gráfica, era todo, no pasaba los valores de potencia no pasaban hacia la parte negativa, ¿sí? Es porque el circuito resistivo genera calor, la resistencia óhmica, recordemos por la ley de Joule, se genera calor en la resistencia, y bueno, hay una transferencia de energía al medio. En este caso, este circuito ideal no genera transferencia de energía al medio. Lo que se genera es lo que vemos acá, y podemos ver que la energía, la potencia, instante a instante cambia de valor desde un positivo a un valor negativo, de un positivo a un valor negativo. O sea que si queremos sacar la potencia media, va a ser 0, ¿sí? Conceptualmente, esto representa que la energía suministrada, la energía total suministrada, si nosotros queremos calcular la energía, recordemos el concepto de energía es la potencia al cabo de un cierto tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver que si queremos utilizar la matemática, el concepto es el cálculo del área bajo la curva. Y bueno, si rayamos toda el área esa, sumamos todas las áreas, esa va a ser la energía total, y vamos a ver que vamos a obtener un valor neto igual a 0. O sea que un capacitor ideal no consume energía, un inductor ideal tampoco consume energía. Ese es el concepto que quiero que tengamos. Un resistor ideal sí consume energía, sí transfiere energía al medio en forma de calor, ¿sí? Podemos llamarlo pérdida de energía, o si queremos calentar
algo y bueno, no va a ser pérdida de energía. Bueno, entonces la reactancia capacitiva que genera otra cosa que me quedó colgada es que recordemos esa energía en que se ocupa en generar el campo eléctrico del que habíamos hablado, el campo eléctrico que se genera en las dos placas, ¿sí? En el inductor esa energía se ocupa de crear el campo magnético, ¿sí? Eso me faltó decirles. Circuito capacitivo puro, ecuaciones, ¿sí? Bien, tenemos dos fenómenos como repaso, que es lo que vamos a pasar a comentar ahora, que es el efecto de la frecuencia y el efecto de el desfasaje. Uy, perdón, me fui para el otro lado. Bien,